El Ministerio Internacional Zoe Vida, viviendo en la plenitud de Dios, con los apóstoles Gustavo y Patricia Suárez, desde Bucaramanga, Colombia, te damos la bienvenida a este tiempo cargado de fe, unción, milagros y palabra de vida. Prepárate para recibir un mensaje que sin duda alguna te transformará. Bienvenido. Hola. Bendiciones y bienvenidos a esta conexión Zoe del día de hoy. Es para mí un placer, un privilegio poder llegar hasta sus casas y poder compartir con ustedes este tiempo tan extraordinario en el Señor. Sabemos pues que Dios obra de diferentes maneras y Él se manifiesta en medio de nuestros corazones, de nuestro ser, desde nuestro interior para establecer su reino, su voluntad, su gracia y su poder en medio de nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este día y quiero pues aprovechar esta oportunidad para saludar a todas las personas que están conectados y que se van a ir conectando en el transcurso de esta transmisión. Quiero enviar una palabra de bendición hasta Venezuela, allá en Barquisimeto, en Maracaibo. Bendiciones para ustedes. Quiero enviar una palabra de bendición para toda nuestra gente preciosa que está acá en Colombia, en Bucaramanga, Piedecuesta, Florida, en Bogotá, toda la gente preciosa que nos sigue a esta hora y que están recibiendo esta palabra en medio de sus vidas, de sus corazones. Sé que Dios se va a glorificar, Él se va a exaltar en medio de nosotros. De igual manera a toda nuestra gente en Perú, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo donde te conectes con nosotros, recibe a esta hora el abrazo, el saludo, el cariño de nuestra parte. Y bueno, estamos entendidos en todo lo que el Señor está obrando en medio de nuestras vidas y en todo lo que Él va a hacer en favor nuestro. Quiero agradecerle al Señor esta hermosa oportunidad que nos brinda pues de poder estar a través de este medio y llegar hasta sus hogares y poder compartir este tiempo de bendición. Creo que estamos viviendo tiempos que son apremiantes, y tiempos en los cuales necesitamos levantarnos, necesitamos enfocarnos en todo lo que el Señor tiene determinado, listo para nosotros, y todo lo que Él quiere hacer en favor de nuestras vidas. Y creo necesario pues que este tiempo nosotros tengamos nuestra mirada puesta en Él, en el autor y el consumador de la fe. La Escritura dice allí en la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, el Señor dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos somos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y dice algo bien interesante allí el apóstol Pablo. Él dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces seremos nosotros manifestados con Él en gloria. Yo creo que viene un tiempo sobrenatural donde la iglesia del Señor se va a manifestar. Se va a manifestar con la vida increada, se va a manifestar con la vida del Espíritu. Vamos a poder visualizar lo que Dios ve.
y vamos a serle fieles al Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Y estoy convencido que Él se va a exaltar en medio nuestro. Así que les doy la bienvenida a esta transmisión del día de hoy y quiero pedirte por favor que nos ayudes compartiendo este mensaje, compartiendo esta transmisión, este servicio que estamos haciendo, para que otras personas puedan recibir la palabra, puedan ser edificados, puedan ser bendecidos por el Señor. Esto no te va a tomar más de 10, 20 segundos hacerlo. En la parte inferior izquierda de tu móvil hay una flechita allí, al lado donde escribes los mensajes hay una flechita, tú picas allí y le dices que lo publique en tu feed, en el muro tuyo, si estás en Facebook. Y si estás en YouTube, sencillamente copia el enlace, pégalo en los grupos de WhatsApp, de Telegram, de cualquier red social a la que pertenezcas, y ayúdanos por favor a multiplicar esta información, a multiplicar este mensaje para que muchos puedan ser edificados el día de hoy con la palabra del Señor. Quiero, antes de compartir la palabra que hoy día vamos a entregar, que oremos. La oración eficaz del justo puede mucho. Y yo sé que quizás pues usted es posible que haya estado pasando por momentos de adversidad, de dificultad. Quizás te has sentido cansado, solo, deprimido, qué sé yo. No importa cuál sea la situación que estás viviendo, lo importante es entender que Dios está obrando por ti y por mí y que Él va a hacer algo sobrenatural en nuestras vidas. Así que te invito para que allí en el lugar donde estás, por un minuto cierres tus ojos, levantes tus manos y le des gracias a Dios. Dile: Señor, gracias por tu vida que ha sido colocada en la mía, porque me has bendecido con tu presencia en mí, porque al instante en que entraste en mi vida, Señor, en ese mismo instante, todas las bendiciones, absolutamente todas las bendiciones, Señor, que estaban en ti, Señor, ahora me pertenecen, están en mí. No tengo que orar, Señor, para que tu bendición me alcance, porque ya fuimos alcanzados por ellas. Este es un asunto, Señor, que ya está resuelto en nuestras vidas. El conocer y el saber que hemos sido bendecidos con toda clase de bendición en los lugares celestiales. Porque te habitamos a ti y tú nos habitas a nosotros. Porque tenemos una habitación mutua, una relación continua, una relación de tu afecto que te agrada, que te bendice tanto como nos bendice a nosotros. Gracias, Señor, por estar en nuestras vidas. Gracias por rodearnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por cuidarnos, Señor. Ahora pedimos, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento y que nosotros podamos ser edificados. Podamos ser, Señor, instruidos, entrenados, de tal manera que podamos agradarte, Señor, con nuestra vida, que todo nuestro ser, que todo nuestro vivir, Señor, sea una adoración completa para ti. Sea, Señor, una entrega total en la cual tú, Señor, te glorifiques y hagas cosas poderosas en medio nuestro. Yo te pido que tú quites el cansancio al que está cansado, al que está abatido, Señor, dale nuevas fuerzas. Ven como el Consolador, a caminar, Señor, a nuestro lado, a fortalecernos, Señor, con tu dulce presencia en nosotros, y que podamos, Señor, lograr esa conexión de nuestro espíritu a nuestros sentidos. Y que nuestro espíritu gobierne, Señor, cada sentimiento, cada acción, cada decisión, cada determinación, Señor, que nosotros tomemos en este tiempo.
Te bendecimos y te adoramos, Señor, y te damos gracias. Doy gracias por cada persona que está aquí conectada y pido, Señor, que tu gracia, que tu amor, tu bondad, Señor, nos alcance y que podamos ser, Señor, saciados de tu bien y llenos de tu plenitud. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy estoy aquí con mi amada esposa y quiero compartir una palabra que yo sé que nos va a bendecir mucho. Y esta palabra le he puesto por título Restituidos en Amor. ¡Wow! Nosotros declaramos este año 23 que, bueno, ya estamos en la recta final de este año. ¿Cómo ha pasado de rápido? Dijimos que este año es el año de la restitución. Es el año en el que Dios se iba a glorificar en nuestra vida restituyéndonos. Y siento que Dios lo ha hecho de una manera poderosa, magistral. Normalmente siempre pensamos que la bendición de Dios es una bendición material, pero la realidad de todo esto es que cuando Dios decide bendecirnos, Él lo hace de maneras pues que nosotros muchas veces no entendemos. Nos pasa como a Pedro, cuando el Señor le dijo: Pedro, si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: pues siendo así, entonces báñame, lávame todo. Le dijo: no, ya tú estás limpio. Solo necesitas que tus pies sean lavados. Entonces, a veces Dios hace cosas tan extraordinarias en nuestra vida, pero todo lo supeditamos y todo lo englobamos solamente en el hecho de recibir alguna dádiva, alguna manifestación de algo material para nuestra vida, cuando las bendiciones del Señor son totalmente espirituales. Lo material es una añadidura. Por eso comencé diciendo esto, que si hemos resucitado con Cristo, tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El Señor Jesús decía: yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Pero ya Él nos colocó a su nivel. Estamos juntamente con Él en los lugares celestiales. Es decir, usted y yo somos de arriba y tenemos que pensar como piensa una persona espiritual que es de arriba. Y tenemos que vivir como vive una persona espiritual que es de arriba. No desde los sentidos, no desde el alma, no desde la carne, sino desde el espíritu, desde lo que el Señor está obrando en medio nuestro. Y desde allí ha habido una gran restitución para nuestra vida y esto me llena de mucho gozo. Y quiero compartir algo especial el día de hoy. Entonces, hay algo bien interesante que nosotros debemos entender, y es que Dios está restaurando su casa, pero también está restaurando la ciudad, su habitación, su lugar. Nosotros como casa espiritual estamos en restauración, estamos en un tiempo de edificación, de formación de nuestra vida. Y obviamente pues cuando nosotros leemos la Escritura debemos entender que, por ejemplo, cuando leemos el Antiguo Testamento, y hoy quiero hablar un poquito de algo que está en el libro de Esdras, debemos entender que el Antiguo Testamento habla de tipos, habla de formas, de figuras que tienen que ver con el nuevo pacto, que tienen que ver con nuestra vida del día de hoy. Y lo interesante de la Escritura es que a través de toda ella nosotros tenemos que descubrir a Cristo en cada aspecto. Y cómo nosotros podemos entender la manera como la Escritura habla acerca de nosotros también en cada uno de esos pasajes del Antiguo Testamento. Para nosotros es fácil identificar algunas cosas. Por ejemplo,
Cuando nosotros leemos la Pascua, nosotros con mucha facilidad entendemos el hecho de que la Pascua representa nuestra redención, que el cordero que se sacrificó en la Pascua es un tipo de Cristo, que cuando los que estaban allí comieron de ese cordero, ellos fueron redimidos. Y ese día pasó la muerte por aquel lugar, pero Pascua significa pasar por alto. Es decir, en el lugar donde la sangre estaba aplicada, la muerte no entró, la muerte pasó por alto. Ya se entendía que en ese lugar hubo un sacrificio, el lugar de la sangre, y la muerte no tenía nada que buscar allí. Y todos los que comieron de ese cordero, pues de alguna manera nos está haciendo entender la redención sobre nuestra vida. Otro tema que, por ejemplo, cuando nosotros vemos que el pueblo de Israel salió de Egipto y atravesó el Mar Rojo, para nosotros es fácil entender, identificar que el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo simboliza el bautismo. Es un tipo. Cuando está hablando del paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo, está hablando exactamente de que nosotros también fuimos bautizados en el Señor. Y Pablo lo dice, en Moisés fueron todos bautizados cuando pasaron el Mar Rojo. También, por ejemplo, nosotros podemos explicar muy bien y nos identificamos mucho con el hecho de que los israelitas disfrutaron diariamente del maná, que todos los días descendía el maná y ellos se alimentaban del maná. Y además de esto, había una roca, ¿verdad?, que hendida, que los seguía por todas partes durante 40 años. Estos eran milagros asombrosos, que ellos todos los días durante 40 años comieron del maná. Y la roca que los seguía, que les brindaba el agua en ese desierto, una columna de fuego en las noches para calentarlos y para dirigirlos, y una nube que los cubría en el día para protegerlos del sol, pero también para dar dirección a su vida. Entonces, nosotros vemos claramente que estos son tipos de Cristo. Entonces, este pueblo, mientras estaba en el desierto, mientras estaban en esa transición, abandonando una mentalidad para abrazar otro tipo de pensamiento y poder poseer la tierra prometida, Cristo se mantuvo con ellos, brindándoles cobertura, dándoles agua, dándoles el pan, ¿sí? El pan que descendía del cielo. El verdadero maná es Cristo, el maná escondido. Entonces, vemos que hay muchos tipos, pero hay cosas que nosotros no las sabemos interpretar para nuestra vida. Por ejemplo, ¿cómo podemos explicar nosotros o cómo nos vemos nosotros en la última parte de la historia del pueblo de Israel, cuando ellos fueron llevados cautivos? Jeremías habló una profecía y él dijo que durante 70 años iban a estar en cautividad. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a 3 regiones diferentes. Unos fueron llevados a Babilonia, otros fueron llevados a Siria, otros fueron llevados a Egipto. Y algo que nosotros debemos entender es que el centro de la adoración estaba en Jerusalén. Y al momento del pueblo de Israel haber sido sacado de Jerusalén, entonces se rompió el vínculo de la unidad entre ellos. Y ellos fueron dispersados. Y en medio de esa dispersión, ellos buscaron a Dios. Ellos seguían adorando a Dios, pero no era una adoración completa, no era algo que pudiera llenar sus corazones. No era algo que aún pudiera agradar el corazón de Dios. Y hay unos elementos aquí que nosotros debemos entender, porque lo que habla la Escritura con respecto a la cautividad es mucho de lo que hoy en día sucede con muchos cristianos, sucede con muchas personas que dicen que aman al Señor,
que experimentan a Cristo, que la vida de Dios está en ellos, pero en realidad están viviendo una cautividad. ¿En qué consiste la cautividad? En que hay dispersión en sus vidas, en que hay muchas distracciones, en que hay cosas en las cuales se están enfocando que no son relevantes y están perdiendo la oportunidad de poder recibir más de Dios y de poder expresar más de Dios a través de su vida. Es decir, lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros es restituirnos en amor de la cautividad, porque podemos nosotros tener apariencia de libertad, podemos tener nosotros una apariencia de una vida que agrada al Señor, pero en realidad nuestra vida es una vida que está en algunos aspectos alejado de la realidad del Señor para nosotros. Y por eso quiero hoy enfocarme, luego de esta pequeña introducción, en compartir algunas cosas en el día de hoy, porque hoy yo siento en mi espíritu que se van a romper muchas estructuras y que vamos a poder ser libres, que vamos a poder regresar del cautiverio, que el Señor en su amor y en su gracia nos va a mostrar aspectos de nuestra vida en los cuales nosotros hemos permanecido parcos y no hemos sido efectivos, eficaces en lo que el Señor quiere para nosotros y no hemos cumplido el rol ni el propósito para el cual fuimos llamados por el Señor. Entonces, entendiendo esto, debemos pensar en lo siguiente, porque Dios ha designado un lugar para Él habitar. Cuando nosotros leemos el libro de Deuteronomio, por lo menos los capítulos 13, 14, 15, 16, la escritura nos habla allí y nos dice que, y en reiteradas ocasiones el Señor le dice que Él ha escogido un lugar donde habitar. Es el lugar que yo escogí, es el lugar que yo escogí. Y de hecho ese lugar se convirtió en Jerusalén. Y todas las tribus de Israel se reunían en Jerusalén sin importar las distancias. Es decir, ellos entendieron que era el lugar, era la asignación de Dios para sus vidas y era el lugar donde ellos podían adorar y era el lugar donde Dios se manifestaba. Era allí en Jerusalén. Dios siempre escoge un lugar donde manifestarse. Entonces nosotros debemos enfocarnos en esto y debemos retornarnos al terreno único de la unidad. Y cuando hablo de la unidad, hablo de estar fuera del cautiverio, de estar fuera de aquellas cosas que nos están distrayendo y que nos están sacando del propósito divino para nuestra vida y que no nos han permitido ver lo que el Señor tiene en realidad para nosotros. Y hasta que nosotros no recuperemos esto, nunca más nos vamos a sentir satisfechos, independientemente de cuán espirituales podemos ser. No nos vamos a sentir satisfechos en lo que estamos haciendo. Y yo no sé si usted comparte esto conmigo, pero usted se va a encontrar dentro de las congregaciones un montón de personas que no están a gusto, personas que están frustradas, personas que no están conformes, personas que no adoran con libertad al Señor, que no tienen una vida que lo exprese a Él, sencillamente porque están cautivos. Y cuando hablo de cautivos no es que están bajo el dominio de las tinieblas, no. Cristo se manifiesta en sus vidas, pero no han encontrado ese punto en el cual se sientan tan a gusto, que sean capaces de expresar todas y cada una de esas manifestaciones de Cristo en su vida. Hay mucha gente con información, pero sin conocimiento. Hay mucha gente que tiene
información de la Biblia, de lo que está escrito, de muchas cosas, pero no tienen conocimiento de ello y por lo tanto no pueden manifestarlo. Entonces quiero hablarte hoy de 5 acciones. 5 acciones que muestra el libro de Esdras, que son necesarias que sucedan en nuestra vida el día de hoy. Y quiero avanzar rápido en esto, no me va a tomar mucho tiempo porque quiero que esta palabra quede sembrada en tu espíritu y que tú seas edificado por ella. Amén. Escúchame bien. La primera acción que vemos en el capítulo 1 del libro de Esdras, vamos a hablar solamente del capítulo 1. En el capítulo 1 de Esdras vemos que la primera acción que sucede en este libro es que Dios despertó el espíritu de ellos. Dios necesita trabajar en nuestro espíritu. La escritura dice en Ezequiel, y daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Y ninguno tendrá necesidad de ser enseñado, porque la unción misma, el mismo Señor, la grandeza, la vida de Dios en medio de nosotros nos va a enseñar y nos va a dirigir a toda justicia y a toda verdad. Escúchame bien esto. La primera acción es que Dios despertó el espíritu de ellos. Mira lo que dice Esdras en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 5. Esdras, capítulo 1, versículo 1 y versículo 5. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová dada por boca de Jeremías. Les había dicho que Jeremías había dado una palabra en la cual había dicho que el pueblo de Dios iba a ser cautivo durante 70 años. Imagínense esto. Ahora, este Ciro era persa. Él no era ni siquiera judío. Pero si usted lee Isaías 45, se da cuenta que el profeta da una palabra sobre este Ciro. Y dice, a Ciro, mi siervo. O sea, Dios escogió a Ciro aún antes de nacer para que él obrara, trabajara en favor del reino y en favor de lo que el Señor iba a hacer por su pueblo, por sus hijos. Entonces dice que en el primer año de Ciro, el primer año habla de un comienzo, habla de un inicio. Y Dios siempre tiene una nueva temporada para nosotros. Hay un nuevo comienzo para nuestra vida. Hay algo diferente que Dios está interesado en hacer en medio de ti, en medio de mí, en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en todo lo que nosotros hacemos y en lo que nos desempeñamos. Entonces dice que este rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová dada por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo pregonar por todo su reino y también por escrito diciendo. Y entonces ahí sigue la palabra describiendo qué fue lo que dijo Ciro. Pero el versículo 5 dice, entonces se levantaron los cabezas de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y en general todos aquellos cuyo espíritu había despertado Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Mira, no hay nada más poderoso que el cumplimiento de los tiempos, de la palabra y de lo que Dios ha declarado en favor de nuestra vida. Yo estoy creyendo que en este tiempo Dios va a traer un despertar. Yo estoy creyendo que Dios va a obrar de una manera sobrenatural en medio de nuestra vida. Yo estoy creyendo que todo aquello que estaba trabado se va a destrabar. Yo estoy creyendo que el espíritu de los hijos de Dios,
el espíritu humano que ha sido vivificado por el poder del espíritu vivificante, del espíritu de Cristo. Porque Colosenses dice que el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Hoy quiero declararte en el nombre de Jesús que a causa del despertar espiritual que el Señor va a traer sobre tu vida, va a haber una transformación completa en medio de tu casa, en medio de tu familia, en medio de tu emprendimiento, en medio de todo lo que tú hagas. Es el tiempo en el que el Señor va a traer una revelación completa, total, fresca de su presencia, de su esencia, de lo que Él es. Y va a transformar de una manera sobrenatural todo lo que hay en tu vida. Entonces, diga conmigo en esta hora: mi espíritu necesita ser despertado. Declare eso: mi espíritu necesita ser despertado. Señores, nosotros no necesitamos entusiasmo. Perdón. Nosotros no necesitamos entusiasmo. Nosotros no necesitamos analizar las cosas. Nosotros no necesitamos ser tan cuadriculados, tan matemáticos en todas las cosas que hacemos. Nosotros no tenemos que tomar determinación alguna en nada, señores. Lo único que necesitamos es despertar en nuestro espíritu. Porque en la medida que nosotros despertemos en nuestro espíritu, entonces nuestros sentidos, la vida de los sentidos va a ser una vida que va a estar guardada por el poder de Dios, por la vida del Espíritu en medio de nosotros. Vamos a ser gobernados por el Rey. Vamos a hacer lo que a Dios le agrada, no lo que nosotros creemos que debemos hacer. Porque ahí va a desaparecer nuestro criterio, va a desaparecer nuestro punto de vista, va a desaparecer aún nuestra opinión, y vamos a hacer exclusivamente lo que Dios está esperando de nosotros. Vamos, alégrate en esta hora y di: mi espíritu necesita despertar. Mi espíritu necesita despertar. Necesita ser despertado. Porque hay algo grande que Dios tiene para ti. La segunda acción. Tenemos que levantarnos. No es suficiente con que el Espíritu despierte. Necesitamos levantarnos. Diga conmigo: necesito levantarme. Mire lo que dice el versículo 5 de Esdras. Lo acabamos de leer, pero lo voy a repetir. El versículo 5 dice: entonces se levantaron. Si no hubiese ocurrido el despertar del Espíritu, nunca se hubiesen levantado. Entonces se levantaron los cabezas de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Se levantaron los sacerdotes. Se levantaron los servidores. Se levantaron. Diga conmigo: me voy a levantar, porque el despertar del Espíritu va a producir en mí un nuevo aire, va a producir en mí un nuevo impulso, va a producir en mí una nueva necesidad, algo que yo tengo que hacer para provocar y para manifestar la gloria de Dios en medio de mi vida. Usted debe entender que el levantarnos en medio de las circunstancias, es decir, no importa lo que el sistema te esté gritando todos los días de tu vida, no importa si te están llegando notificaciones del banco, si hay embargos, si están planeando acabar con tu vida, no importa lo que el sistema te quiera decir, no importa lo que la circunstancia esté hablando, lo importante es que mientras haya un despertar en el Espíritu, tú te vas a levantar por encima de todo lo que este sistema de tinieblas quiera arrojar sobre ti, y te vas a poder mantener firme por encima de todas las cosas.
Porque si tú has resucitado con Cristo y has buscado las cosas de arriba, entonces cuando Cristo, tu vida, se manifieste, entonces vas a ser manifestado con Él en gloria y vas a ver la provisión de Dios de una manera sobrenatural. Vas a ver cómo todas las cosas van a comenzar a fluir en medio de ti. Solamente permanece, solamente levántate, solamente cree, solamente aviva tu espíritu. Dile al Señor: despierta mi espíritu y levántame, porque quiero caminar hacia lo que tú tienes determinado para mí. Aleluya. Sabe, yo siento la presencia de Dios y sé que esta palabra está cayendo como un bálsamo, como un aliciente a tu vida. Y vas a caminar y vas a llegar muy lejos y vas a ver la gloria de Dios manifiesta en medio de ti. Una vez que nuestro espíritu haya sido levantado, entonces la acción siguiente es levantarnos. Diga conmigo: me voy a levantar. Me voy a levantar. Voy a servir a Dios con todo mi ser. Me voy a levantar por encima del problema. Me voy a levantar por encima de la crítica. Me voy a levantar por encima del señalamiento. Me voy a levantar aún por encima de la necesidad. Me voy a levantar por encima de la enfermedad. Y voy a declarar mi milagro en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, regáleme un corazón allí, aunque sea. Escúchame esto. Tercera acción. Tenemos que subir. Escúchame. Primero despertar el espíritu, luego levantarnos. Pero lo siguiente es subir. Subir. Diga conmigo: voy a subir. Escúchame esto. Esdras, capítulo 1, versículo 3. Y el versículo 5 otra vez. Es que ese 5 es poderoso, ¿no? Versículo 3 dice: quien haya entre vosotros de todo su pueblo, que su Dios sea con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es Dios, quien está en Jerusalén. Versículo 5 dice: entonces se levantaron los cabezas de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas en general, todos aquellos cuyo espíritu había despertado Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Perdón. Escucha. Toda persona que está siendo restituida por Dios es alguien que está subiendo, no es alguien que está bajando. Mira, yo he podido experimentar con mi esposa, hemos podido experimentar juntos cómo la mano de Dios, la providencia divina se ha manifestado sobre nuestras vidas en este tiempo. Solamente Él es el que nos ha ayudado. Solamente Él nos ha enseñado a depender exclusivamente de su gracia, de su amor. Solamente Él se ha movido de una manera tan poderosa en nuestra vida que nosotros hoy nos sentimos que hemos subido tanto, que hemos avanzado tanto, que no importa lo que el sistema esté haciendo, no importa lo que esté sucediendo en nuestro entorno, tenemos una confianza absoluta en lo que Dios está obrando en medio de nuestra vida. Tenemos una confianza absoluta de que el que nos llamó nos está cuidando, que el que nos llamó está manifestando su gracia en medio de nuestra vida. El que nos llamó nos está respaldando en todos los quehaceres, en todas las cosas que nosotros a diario ofrecemos para Él. Porque no hacemos nada para nosotros, todo lo que hacemos es para Él, para su gloria. Entonces,
toda persona que está siendo restituida, que está siendo restaurada, que está siendo recobrada, que está siendo transformada por Dios, es alguien que está subiendo. Diga conmigo, estoy subiendo. Estoy subiendo. Si Dios está obrando en ti es porque estás subiendo. No estás bajando, estás subiendo. No importa si es que has estado esperando una respuesta material para tu vida. No. Acuérdate que solamente eso es una añadidura. Lo importante es que tú puedas sentir que Dios está obrando en medio de ti, que puedas entender que su poder está obrando en medio de ti y que te estás levantando, estás subiendo. La gracia de Dios está sobre tu vida. Mientras nosotros somos restituidos, escúchame bien esto, tenemos el sentir profundo de que estamos subiendo. Cuando somos restituidos, cuando somos levantados, cuando somos amados por Dios, hay un sentir profundo en nuestro ser. Desde nuestro interior comienza a fluir ese río de agua viva, esa palabra poderosa, ese bienestar en nuestro ser que nos hace entender que estamos subiendo. Estás subiendo. Tú estás subiendo. La gracia de Dios está sobre tu vida y estás subiendo. No estás estancado, estás subiendo. Porque tus éxitos no se miden por las cosas materiales que tú puedas alcanzar, sino por el crecimiento espiritual que hay en medio de tu vida. Estás creciendo. Estás creciendo, aleluya. Entonces, regresar a la casa de Dios. Regresar a la casa de Dios equivale a subir. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Hay un lugar que Dios escoge para poner allí su presencia. Esa casa espiritual somos nosotros. Ese edificio espiritual somos nosotros, que está siendo transformado y que estamos siendo llevados a niveles de gloria mayores para nuestra vida. Cuarto. Escucha. La cuarta acción que tenemos que hacer es que tenemos que llevar. No nos podemos presentar delante de Dios con las manos vacías. Y yo aquí quiero hacer un énfasis. Porque normalmente cuando hablamos de no presentarnos delante del Señor con las manos vacías, lo hacemos para ministrar una ofrenda. Y en realidad no tiene nada que ver con esto. El evangelio del nuevo pacto, el evangelio de la gracia, no tiene nada que ver con esto. Cuando tú das una ofrenda, tú lo das porque tienes el entendimiento de que Dios no da hijos, sino que, por ejemplo, Él da óvulos y da esperma, y si se unen, entonces se producen hijos, da semillas. Dios no da árboles, Dios da semillas para que tú las plantes, para que tú las siembres y se puedan producir los árboles. O sea, todo lo que Dios entrega al hombre lo entrega en forma de una semilla. Cuando tú das tu ofrenda, tú lo das por el entendimiento que hay una gracia que se ha revelado a tu vida. Y cuando tú das, no das por necesidad, porque estés viendo una necesidad para cubrir. Tú das porque lo haces desde la gracia que tú has recibido del Señor. Lo haces desde el amor de Dios que se ha manifestado en tu vida. Lo haces porque tú entiendes que lo que tienes en tu mano no es el producto de tu habilidad, no es el producto de tu capacidad, no es el producto de tu esfuerzo, sino que es el producto de la gracia de Dios manifiesta sobre tu vida y que tú has determinado entonces dar de esa gracia. Por eso es que dice que Dios le da
pan al que come, pero al que siembra le da semillas. Y dice que Él hará multiplicar nuestra sementera. Ahora bien, aquí esta palabra, cuando habla de esta acción de que tenemos que llevar, escúchame bien, dice el versículo 11 del capítulo 1 de Esdras. Es el último versículo del capítulo. Dice, en total, las vasijas de oro y de plata eran 5.400. Todo esto hizo subir Sesbazar con los del cautiverio que subieron de Babilonia a Jerusalén. Ven y te explico algo. Cuando los hijos de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia, Nabucodonosor, que era el rey, él tomó todos los utensilios de la casa de Dios. Los vasos de oro, los tazones, las tazas, todos los utensilios que había en la casa de Dios, de oro y de plata, fue y los metió en los templos donde estaban esos dioses paganos. ¿Sabe que lo mismo pasa con nosotros? Hay una riqueza inescrutable en nuestra vida que es la obra de Cristo en medio de nuestros corazones. Escuche, usted debe entender que el oro y la plata representan al Cristo que nosotros hemos experimentado. ¿Cuántas experiencias, cuántas manifestaciones de Cristo has tenido en tu vida y nunca las has dado a conocer? Es decir, cuando la Escritura dice que ellos subieron y llevaban los utensilios de oro y de plata, y de hecho dice la cantidad que habían, eran 5.400 platos, 5.400 utensilios de oro y plata que se habían llevado. Dijeron que los tomaran nuevamente y subieran con ellos a Jerusalén. Subieran con ellos. Ellos no llegaron a Jerusalén con las manos vacías. Ellos llegaron con oro y con plata en sus manos. El oro y la plata representa entonces, señores, al Cristo que nosotros experimentamos. La plata, según la tipología, escúchame bien esto, la plata representa la redención de Cristo. Cuando usted vea que habla de utensilios de plata, habla del hecho de ser redimidos, de ser salvos, del precio que Cristo pagó voluntariamente por ti y por mí. Pero cuando habla de oro, habla de la naturaleza divina de Dios en medio de nuestra vida. Usted y yo tenemos plata y oro. Usted y yo tenemos plata y oro para subir, para llevar en nuestras manos, para presentarnos. Usted y yo hemos tenido una experiencia vital en la presencia del Señor. En usted y en mí se ha manifestado la gracia. En usted y en mí se ha manifestado la redención. Por eso es que la Escritura dice que nosotros somos una generación de reyes y sacerdotes y que hemos sido levantados por Dios, que hemos sido sacados de un sistema de tinieblas y hemos sido trasladados a un reino de luz. Y dice que es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Usted necesita, cuando usted anuncia estas virtudes, usted está presentándose delante de Él con oro y con plata en sus manos. Usted está demostrando la experiencia vivida con Cristo. Cuando usted le comparte a alguien, cuando usted conversa con una persona y usted le dice lo que Dios ha hecho en su vida, entonces hay algo sobrenatural que se manifiesta en medio de ti. Escúchame bien esto. Quiero terminar con esto. Porque la última acción es que tenemos que ser juntamente edificados. El sentido de
de la presencia del Señor en medio de nuestras vidas, en nuestros corazones, es que nosotros seamos edificados. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla solamente de vida y de edificación. Habla de vida y de edificación. Habla de lo que Dios quería hacer con el hombre, impartiéndole el árbol de la vida, y habla de la edificación, de la formación. Le dijo a Noé que construyera un arca, un edificio, para que todos entraran ahí y fuesen salvados. Escúchame bien esto. Versículos del capítulo 1, versículos 2, 3 y 5. Así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya de entre vosotros de todo su pueblo, que su Dios sea con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es Dios, quien está en Jerusalén. Verso 5. Entonces se levantaron los cabezas de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y en general todos aquellos cuyo espíritu había despertado Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Señores, necesitamos entender estos principios en nuestra vida. Necesitamos entender que nosotros estamos siendo edificados por Dios. Necesitamos entender que su presencia en medio de nuestros corazones es la que produce el querer y el hacer. El querer y el hacer no es algo que nace en tu alma. El querer y el hacer es algo que nace en tu espíritu y que es impartido a la vida de tus sentidos. Dios quiera que tú te levantes en este día, que tu espíritu sea despertado, que te levantes en el poder del Señor, que tú subas a la presencia de Dios, que tú comiences a edificar, que comiences a hacer lo que Dios está demandando en tu vida, que no te distraigas con nada de lo que este mundo, este sistema te pueda ofrecer. No pierdas tu tiempo haciendo cosas que no edifican, que a Dios no le agradan. No pierdas tu tiempo, no inviertas tu tiempo en esas cosas que no producen comunión, que no producen ningún tipo de alabanza a Dios y en las cuales Él no está ni se encuentra. Hoy quiero invitarte a que tú te levantes donde estás, que tú le des toda la gloria a Él y que tú te puedas levantar en el nombre de Jesús, porque hay algo hermoso, hay algo grande que Dios va a hacer en medio de tu vida. No me quiero despedir sin antes declararte proféticamente lo que esta semana va a suceder. Van a venir noticias poderosas a tu vida. Esta es una semana de respuestas divinas para ti. Lo que has estado clamando lo vas a ver materializado. Esta es una semana donde va a haber regeneración en los cuerpos. Estoy declarando que van a haber sanidades, milagros poderosos de sanidades, órganos que van a ser hechos nuevos, de fuentes inusuales. Va a llegar bendición a tu vida y vas a ver la gloria de Dios manifiesta en medio de ti. Quiero declarar paz y quiero pedirte que en esa gracia que ha sido impartido de Dios, tomes hoy una semilla y en agradecimiento tú coloques esa semilla. Le pido al Señor que te sea revelado el sacerdocio según el orden de Melquisedec, para que tú traigas tus diezmos, para que tú los pongas, para que se te revele y entiendas lo que Dios
está haciendo en favor de ti. Quiero declarar paz, quiero declarar abundancia, quiero declarar bendición y tus cielos de continuo abierto. Shalom, les amo, les bendigo y un gran abrazo desde acá, desde Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia. Bendiciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para ti. Contáctanos a través de nuestra línea telefónica y en nuestras redes sociales. Gracias por haber estado con nosotros hasta este momento. Conéctate en nuestro próximo programa y vive en la plenitud de Dios.